Seguimos nosotros en Radio Vital con los candidatos Jenny Samanés, candidata a diputada por el Partido Cívico Obras, y Luciano Reboredo, candidato a diputado por Renovación Popular. Bueno, han salido encuestas. En el primer lugar, efectivamente, sigue Rafael López Aliaga, segundo lugar Keiko Fujimori, pero ya se habla en algunos de un empate técnico entre Carlos Álvarez y López Chao. También ha aparecido Roberto Sánchez, que cuenta con el respaldo de Pedro Castillo, y el general Grosso. Eso sí, no todavía Ricardo Balmón está abajo, pero está ahí, apareciendo en las encuestas. ¿Ustedes creen en los sondeos, Luciano? De manera parcial, ¿no? Porque en las elecciones pasadas vimos que patinaron terriblemente. Los primeros lugares no acertaron con cuarto, ninguno, quinto. Y faltando una semana ponían a López Aliaga en octavo lugar y terminó en tercer lugar con una diferencia de 40,000 votos con el segundo. Entonces, y salió Castillo ganador. Y salió Castillo, que tampoco aparecía hasta la última semana. Entonces, las encuestas hay que tenerlas un poco entre paréntesis y seguir viendo. Sin embargo, pueden mostrar tendencias, ¿no? Creo que además, después de la experiencia de la última elección... ¿Se ha estancado la candidatura de Rafael López Aliaga o...? No, Rafael viene encabezando las encuestas de 6 meses y sigue en crecimiento. Ha tenido un recibimiento enorme en Huánuco esta semana. En el sur, ha viajado al sur. Ha estado en el sur, en el Cusco, en varios lugares. Porque el sur es crucial, usted sabe, Puno. Ahora, por un prejuicio político y como consecuencia de ciertos disturbios que hubo y de la influencia del partido de Evo Morales en su momento, hay el prejuicio de pensar que el sur es irrecuperable y que lo tienen las izquierdas más radicales, que son secesionistas, barbarie y media. Sin embargo, vemos que en la última encuesta de Datum, Rafael tiene 11% en el sur. De manera que se está quebrando esa idea y él está haciendo una campaña muy sólida en todo el sur del Perú. Convencido de que llegará al segundo lugar. No tengo ninguna duda. Convencido de que llegará a la segunda vuelta, perdón. Ninguna duda. Muy bien. Yo pienso que las encuestas son la fotografía de lo que ocurre el día o los días, porque generalmente no las sacan de 3 días, 4 días. Entonces creo que son la fotografía del momento, ¿no? Dependiendo de lo que pasa, subes o bajas. Ahora, en el caso de Ricardo Belmont, por ejemplo, que aparece, pero no en todas las encuestas, ¿no? Yo creo, sinceramente, porque lo veo en la calle, camino con él, ¿no? Camino, y él ha viajado al interior del país, y por ejemplo en Puno lo han recibido apoteósicamente, pero eso no lo cubre la prensa. O sea, generalmente o casi siempre invitan a todos los medios para que cubran, ¿no? Por ejemplo, ayer ha estado en Puente Piedra con una caravana inmensísima y no ha ido ni un solo medio de comunicación. Entonces, yo realmente creo que las encuestas son la fotografía del momento y que a Ricardo no lo mencionan, no porque no aparezca cuando preguntan, sino por un tema de que los medios de comunicación de señal abierta, los principales medios de comunicación, no lo consideran a él. En el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad, es terrible lo que vemos todos los días. Hay muertos por todos los días por sicarios. El gobierno de Gerí prometió un plan de seguridad que nunca lo presentó. Estos estados de emergencia no están dando resultados. ¿Qué propone Renovación? Porque ha sido muy comentado y muy polémica la propuesta del candidato presidencial, que dijo: voy a hacer centros de rehabilitación en las zonas alejadas de la selva, rodeado de chuchupes. Incluso mereció las burlas. Para Keiko Fujimori fue un chiste. ¿Cuál es la propuesta en lo que se refiere a las cárceles y en sí en seguridad ciudadana? Brevemente, por favor. Bueno, ese es un tema que hay que ver de manera integral y comienza con una intervención para una reforma absoluta de lo que es el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público. Ese es el primer paso. Luego de eso, incrementar el presupuesto en trabajo de inteligencia. Con la reducción del Estado a solamente 6 ministerios va a haber un ahorro enorme del gasto que hay en consultorías y en burocracia, y se va a destinar 1.000 millones en el primer año al tema del trabajo de inteligencia policial. Por otro lado, el endurecimiento de algunas leyes para ser más disuasivas y la creación de cárceles de alta seguridad. No solamente en la selva, en varios lugares, ¿no? La propuesta de Rafael de la Selva viene del recuerdo de lo que fue el CEPA, que era una cárcel inaccesible en los años 50, 60, y que se podía replicar como un modelo, porque son lugares donde no hay internet y donde no se puede fugar, porque efectivamente
tienen selva virgen a todo alrededor y no hay manera de salir de ahí. ¿Pero es posible eso? ¿Es factible una cárcel en las zonas alejadas de la selva? Sí, bueno, ya la hubo, ¿no? Ya hubo una cárcel, ¿no? En su momento, y que había mucho menos tecnología, menos sistemas de transporte, de manera que es absolutamente posible. Ahora, a título personal, yo tengo un proyecto de ley ya preparado, al que hemos llamado La Casa se respeta, que es que todo aquel delito que está en el Código Penal peruano y que tiene una sanción, una pena, se duplique cuando el que delinque es un extranjero. De manera que todas estas bandas que nos han invadido, de extorsionadores, violadores, asesinos, sicarios, extranjeros, tendrán que pensarlo 2 veces, porque si la ley pone una pena de 10 años, para ellos va a ser de 20 y sin posibilidad de reducción. No propone deportar a los indocumentados. Hay una propuesta en nuestro plan de gobierno, ¿no? Pero yo creo que debe ir simultáneamente. ¿Cuál es la propuesta de obras? Gracias. Mira, la propuesta sobre el tema de seguridad ciudadana, ¿no? La está viendo y me encantaría que lo invites al candidato a la vicepresidencia, que es el señor Daniel Barragán, que él está metido en todos esos temas, pero yo lo que he conversado con Ricardo es que el tema de prevención es importantísimo, ¿no? Porque el deporte y el ejercicio físico son armas contra la delincuencia, contra la ociosidad, contra la criminalidad, ¿no? Y eso es una de las políticas públicas que se van a implementar con mucha fuerza en el gobierno de Ricardo Belmont Cassinelli. Porque un tiempo en que Ricardo Belmont decía fuera los extranjeros, indocumentados, que son los culpables, porque él los relacionaba con la inseguridad ciudadana. Bueno, eso lo mencionó. ¿Usted estaba a favor de su discurso? Eso lo mencionó en la época de la pandemia, ¿cierto? Ahora ya no, ya cambió su discurso. En la época de la pandemia y la gente que no lo quiere, los medios de comunicación que no lo quieren, se valieron de eso. Pero mira, el tiempo ha dado la razón, porque acá en el Perú tenemos casi 1,5 millones de extranjeros, especialmente de Venezuela, y hay gente maravillosa, ¿no? De venezolanos que son trabajadores, profesionales, intachables, pero también hay mucha gente que está metido en los temas de sicariato. Pero los ciudadanos piden mano dura y hay algunos candidatos que están ofreciendo salirnos de la Corte Interamericana, pena de muerte. ¿Qué opina al respecto? ¿Están ustedes a favor de la pena de muerte? En el tema de la Corte Interamericana, la propuesta del partido es retirarnos el primer día, el 28 de julio, se inicia el trámite para el retiro. Sin embargo, hay que ser realistas y esto toma un tiempo. Eso no es... Hablan de 4 años, 5 años. No es inmediato. Sí. ¿No? Y posteriormente se podrá aplicar la pena de muerte a casos de delitos. Si son elegidos, de todas maneras van por la pena de muerte, van a... Por el retiro de la Corte, que es el primer paso. Y de ahí la pena de muerte. Y de ahí la pena de muerte para casos graves como violación de menores, casos... Sí. ¿Usted estaría de para acuerdo la con la pena de muerte? Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte para... ¿Y Ricardo Belmont lo está proponiendo? Mira, no he conversado puntualmente sobre ese tema con Ricardo porque zapatero a su zapato. Bien. Yo estoy metida en temas de recuperación de espacios públicos, en temas de deporte, en temas de movilidad sostenible, en temas de transporte, y yo desde el Congreso lo que voy a hacer es impulsar las leyes en favor de por ejemplo, yo lo que quiero hacer de llegar al Congreso es revisar la ley de la creación del transporte urbano en Lima y Callao. Vale decir, la ley que creó la ATU, la Autoridad de Transporte de Lima y Callao, ¿no? Entonces yo veo todos esos temas, ¿no? El tema de la movilidad sostenible en todo el país, por ejemplo. Tenemos hace más de 2 años un proyecto de ley que están estancados en el Ministerio de Vivienda y de Transportes y que todavía no pasa al Congreso. Entonces, de llegar, lo que voy a hacer yo es hacerle seguimiento e impulsar para... Otro tema sensible. Lamentablemente, en nuestro país aumenta el embarazo adolescente. Tenemos menores de edad embarazadas, muchos de ellos por abuso sexual que se comete en el hogar, el papá, el padrastro, el tío. Es una realidad espantosa. Y en nuestro país... este Congreso ha eliminado la educación sexual integral por otra ley que es la nueva ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que ha generado críticas por los grupos feministas. ¿Por qué eliminar
la educación sexual integral, señor Reboredo? ¿Sí está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo porque este tema de la educación sexual tiene diversos matices, pero la llamada educación sexual integral no es la educación sexual simplemente como la hemos conocido siempre, sino que tiene una carga ideológica promovida por grupos internacionales, ONGs, grupos feministas, y que introducen bajo la apariencia de la educación sexual y bajo la modalidad de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, la ideología de género. Y la ideología de género es una posición que no tiene nada que ver con la biología ni con la naturaleza humana, que es partir del hecho de que el género es una construcción social, que no importa cómo nazca el niño, porque en realidad su género lo va a decidir en el camino y va a ver si es hombre, si es mujer, si es terián, como dicen esto que está ahora de moda, o si es... Pero desde los colegios sí. Es importante que a los alumnos se les hable sobre los temas de sexualidad, que conozcan su cuerpo. Sí, claro que sí, pero orientado a una sexualidad sana, no a una sexualidad que deja de lado la biología para imponer criterios ideológicos y que permite que se atente contra la libertad y contra la patria potestad de los padres que saben lo que quieren que sus hijos y de qué forma sean educados. Pero lamentablemente en nuestro país las familias disfuncionales, hay mucha violencia en el hogar, abusos, maltratos. Ahí hay que llegar. ¿Qué le van a enseñar a sus niños ellos de educación, de cómo cuidar su cuerpo cuando en esos hogares donde se cometen abusos contra sus propios hijos? Pero es que todo parte de la familia, de los valores que tú le inculcas a tus hijos desde pequeños, ¿no? Los valores en nuestro país realmente parece que se hubieran perdido, ¿no? Pero hay que inculcarles a los niños desde pequeños. Pero si esos padres no tienen valores, son violentos, son borrachos, son drogadictos, les pegan, abusan sexualmente de sus hijos, mira, ¿qué vas a encontrar ahí? Yo he tenido oportunidad, que les pueden enseñar cómo van a cuidar a sus propios hijos, por ejemplo. He tenido oportunidad de trabajar 9 años en penales, en el penal de máxima seguridad, en el penal de Lurigancho, en el penal de Santa Mónica, ¿no? Y he conversado mucho con los internos. Y sí, ellos, inclusive hay gente que tú sabes que son violadores y que pagan su... Buena cantidad de los reclusos son personas que han cometido abuso sexual. Exacto. Bueno, no la gran cantidad, ¿no? La gran cantidad están por pase de drogas o por robos de celulares o qué sé yo. Pero se llegó a decir que el Perú, unos cuantos políticos dijeron, el Perú es un país de violadores. Sí, y bueno, y yo a propósito de este tema, yo voy a criticar con el permiso de Luciano a esta señora congresista que ahora es candidata de Renovación Popular, Milagros, justamente, que mostró no la conozco, pero mostró unas fotos de unas criaturas con sus bebés en vez de ocuparse ella de otros temas que son más importantes, ¿no? Esas criaturas me dio una tristeza. Exponerlas. Me dio una tristeza que las expongan porque deberían estar jugando con muñecas. Son criaturas que han sido violadas a los 10, 12 años. No deberían ser obligadas a ser madres. No. Yo estoy de acuerdo con el aborto terapéutico, ¿no? Y si violan a una criatura, por supuesto, ¿no? Dios quiera, yo tengo una nieta que tiene 7 años, ¿no? Y Dios quiera, que jamás estoy segura, porque tiene unos padres maravillosos que la educan, que la cuidan, que es lo que deben hacer todos los padres de familia, cuidar a sus hijos. Sobre ese tema, finalmente. Sí, hay que partir de la idea de que todo abusador, eso está comprobado, todo abusador viene de ser un abusado. Esa es una cadena que hay que romper. La cadena de que todo abusador es un abusado de niño. O todo hombre violento contra la mujer ha crecido en ese ambiente, ha visto a un padre violento. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Hay que trabajar en la familia, que es el origen de todo este problema. Exacto. Familias que crecen en violencia, que crecen en abuso y que van generando esta cadena porque ese abusador va a abusar de otro y a su vez este va a partir de este acto de violencia terrible para, si no tiene a tiempo un tratamiento. Pero una niña no puede ser obligada a ser madre. No. ¿O sí? Existe, ese es un tema médico y existen recursos legales del aborto terapéutico cuando
se atenta contra la vida de la madre o A se eso pone sí en está de peligro. acuerdo, usted está de acuerdo con eso. No como regla general, porque no todos los casos pueden ser aborto terapéutico, porque si el aborto terapéutico cubre todos los casos, entonces ya es un aborto general. No, pero una niña de 10, Pero desde 11 el años momento que ya que arregla y sale embarazada. Claro, del momento que una criatura de 10 años, 11 años sale embarazada, ya es una potencial traumada, no solamente la ¿Cómo va a niña, criar sino eso? la No hija. termina de madurar, ha tenido un Hay trauma que de darle- violación y va a criar un Hay bebé. que No, y darle son- todo el apoyo del mundo, todo el respaldo Psicológico. psicológico, social, económico, etcétera. ¿Están divididos Pero en la no- renovación popular pero no por lo que hizo someterla- la congresista Milagros de Aguayo? No hay una división. Porque hay un grupo que la rechazó, que condenó esa exposición de Sí, menores. en un primer momento, con razón. En un primer momento hubo estas declaraciones. Ahora, evidentemente, esas fotografías que aparecieron en las redes sociales fueron un error gravísimo, que ella ya se ha disculpado, ella ha dado explicaciones, que las fotos estaban cubiertas, lo que sea. Pero eso no implica que el partido esté dividido, ni mucho menos. No están divididos por el No. caso de la Ni que congresista. justifica tampoco, ¿no? Pedir disculpas, ya pidió disculpas, pero no se justifica que haya sacado esas fotos, además en sus semanas de representación, según lo que he visto en las noticias, no, me parece un crimen realmente. Muchísimas gracias a ambos A candidatos, ti. a Jenny Samanés del Partido Cívico Obras y a Luciano Reboredo, candidato a diputado por Renovación Popular, que está con el número 30, y Jenny con el número Como el 2, número 2. que promueve el ciclismo y gestor cultural. Muchísimas gracias. A las ti, gracias. gracias. Volvemos.